el indulto implica un acuerdo del gobierno, es una decisión administrativa y sobre una condena que ya ha sido impuesta. Mientras que la amnistía la decide el Parlamento y se puede acordar aunque no haya ni siquiera una pena. Magistrado Joaquín Bosch destroza los argumentos de la derecha demostrando que la amnistía es legal. Estas han sido sus declaraciones. Se nos pregunta, ¿cómo es posible que una amnistía sea constitucional si la palabra y la figura amnistía no está en la Constitución del 78? Yo creo que se ha generado mucho revuelo, ha habido debates duros, críticas a veces desaforadas, pero se ha leído poco lo que dice la Constitución. Y la Constitución lo dice todo en una frase muy breve. Dice que se podrá ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Esa es la literalidad de la Constitución. De hecho, lo tengo aquí, por si no lo pregunto, el mismo artículo 62 en el inciso I. No es una de las potestades. Sí, me lo conozco de memoria. Tal ¿no? cual. Se podrá ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Hay que preguntarse qué significa derecho de gracia. Derecho de gracia, como ha dicho muy reiteradamente el Tribunal Constitucional, lo dicen nuestras constituciones históricas, lo dice cualquier manual de derecho, incluso en sus definiciones la RAE. Derecho de gracia significa esencialmente indulto y amnistía. Entonces, el constituyente lo que hace es todo el derecho de gracia lo deriva a lo que diga la ley. Por tanto, si la ley regula que pueden acordarse indultos, como lo hace, se podrán conceder indultos. Si la ley decide que se acorda una amnistía, se podrán conceder amnistías. Es decir, no cita la palabra indulto individual la Constitución, ni cita la palabra amnistía, pero cita el concepto de derecho de gracia y lo deriva a lo que decida el Parlamento, en la ley. Sí que hace una prohibición la Constitución que es muy importante. Y lo que prohíbe no es la amnistía. Dice que la ley no podrá autorizar indultos generales. Pero un indulto general no es amnistía, es algo muy diferente. Esto es clave, y ahí me voy a detener, porque en efecto creo que ahí hay una especie de manzana de la discordia, si queremos. Leyendo el mismo artículo, de hecho es el mismo inciso, cuando se nos dice que se supone que están prohibidos los indultos generales en la Constitución. Y hay una suerte de interpretación por parte de algunos juristas, que seguramente son muy respetables, que señalan que una amnistía es una suerte de indulto general, porque en realidad es aplicable para más de una persona. En este caso concreto, al no ser individual, sino en efecto involucrar, digamos, a más personas, ¿estarías de acuerdo con eso? ¿Es distinto un indulto general a una amnistía? ¿En qué se diferenciarían exactamente? Bueno, yo creo que ni siquiera es una cuestión de opinión o de acuerdo. Es evidente que un indulto general no tiene nada que ver con una amnistía, son dos cosas muy diferentes. El indulto implica un acuerdo del gobierno, es una decisión administrativa y sobre una condena que ya ha sido impuesta. Mientras que la amnistía la decide el Parlamento y se puede acordar aunque no haya ni siquiera una pena. Por tanto, si nos fijamos, es una figura distinta y la acorda un órgano diferente. Los indultos generales se prohíben para que el gobierno tenga que individualizar cada medida de gracia después de una condena. Mientras que la amnistía es algo que, como decía, tiene una naturaleza muy diferente. Esto es tan palmario que nuestras constituciones a lo largo de la historia han separado claramente lo que es una amnistía y un indulto general. Por poner un ejemplo clarísimo, el precedente más claro de la Constitución del 78 es la Constitución de 1931. Indica en el mismo artículo que el Parlamento podrá autorizar amnistías. Punto seguido. No se podrán conceder indultos generales. Es decir, que son dos cosas radicalmente diferentes desde el punto de vista de nuestras constituciones y porque además tienen una naturaleza muy distinta. Hay un error jurídico muy habitual a partir de ahí, que es el que dice: quien no puede lo menos, no puede lo más. Si no se pueden acordar indultos generales, no se pueden aprobar amnistías, que es cierto que son más. Pero claro, quien no puede acordar lo menos es el gobierno. No puede acordar indultos generales y, por tanto, no puede acordar lo más, que son las amnistías. Pero es el Parlamento el que aprueba las amnistías. El Parlamento no tiene prohibido acordar indultos generales. Se dice, si está prohibido conducir a 50 por hora, no se podrá conducir a 120. Es cierto, el gobierno no podrá conducir a 120 porque tiene prohibido ir a 50. Pero el Parlamento es el que tiene la potestad de aprobar amnistías y, por tanto, no le afecta esta prohibición. Solamente tendrá limitada la actuación legislativa al Parlamento si la ley
es considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Claro. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. En La Voz Progresista tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.